El día de hoy vamos a tratar acerca del vibrio cólera. Nuestros integrantes son Michelle Benalcázar, Carlos Montalvo, Dayanara Zúñiga. Empezaremos hablando de su filogenia. Diremos primeramente que esta es una protobacteria, clase Gamma Proteobacteria, del orden de las vibrionales, de la familia Vibrionaceae. Su género es Vibrio y es de la especie Vibrio cholerae. Ahora hablaremos acerca de su estructura. Decimos que es un bacilo curvo, monótrico polar, gram negativo. Tiene un tamaño variable que va de 1 a 3 micrómetros de longitud y de 0,5 a 0,8 de diámetro. Es una bacteria aerobia facultativa, no posee esporas. Crece en una variedad de medios sencillos con un amplio intervalo de temperatura, de 14 grados centígrados a 40 grados centígrados. Es capaz de desarrollarse en ausencia de sal. La mayoría de las especies que son patógenos en el ser humano requieren de sal, llamadas especies halófilas. Toleran un amplio intervalo de pH, aunque son sensibles a los ácidos gástricos. Los pacientes con reducción o neutralización de la producción de ácidos gástricos son más vulnerables a las infecciones por este género. Además, poseen un único flagelo polar que le confiere un movimiento errático. Posee diversos pili que reviste una gran importancia de la virulencia del patógeno. Este presenta el pilus corregulado por la toxina. La estructura de la pared celular es relevante. Todas las cepas cuentan con lipopolisacáridos, formados por lípidos A, endotoxinas, polisacárido central y una cadena lateral de polisacárido cero. Al mismo tiempo, la estructura antigénica del vibrio cólera es similar a la de las enterobacterias, con un antígeno flagelar H y un antígeno somático 0. El primero no distingue entre el vibrión patógeno y otros miembros no patógenos de la familia, pero el antígeno 0 permite la diferenciación solo del vibrio cólera, portador de los antígenos somáticos 0,1 y 0,139, que se asocian con el cólera vibrio. El polisacárido 0 se emplea para subdividirse en especies de 140 serogrupos, de 0,1 a 140. Los serogrupos 0,1 y 139 sintetizan la toxina del cólera y se asocian a la aparición de epidemias de esta entidad. Por lo general, otras cepas no producen toxinas ni causan enfermedad epidémica. El serogrupo 0,1 se va a dividir en serotipos y biotipos. Los serotipos van a ser la Inaba, la Ogawa e Icojima. Las dos primeras cepas pueden pasar de estos primeros serotipos a Icojima, que representa un estado de transición que expresan antígenos de las dos anteriores. Mientras que los biotipos van a estar formados por el clásico y Tor. Tienen diferencias fenotípicas y morfológicas. La primera causó la sexta pandemia mundial, mientras que casi todas las implicadas en la actual pandemia lo hace el biotipo Tor. Patogenia e inmunidad. El bacteriófago CTX codifica los genes para las subunidades de la toxina del cólera, CTXA y CTXB. El bacteriófago se une al pius corregulado por la toxina TCP
y pasa al interior de la célula bacteriana, donde se integra con el genoma del Vibrio cholerae. El locus cromosómico de este bacteriófago lisogénico contiene igualmente otros factores de virulencia, el gen ACE para la endotoxina accesoria del cólera, el gen ZOT para la toxina de la Sonula occludens y el gen CEP para un factor de colonización. El Vibrio cholerae 01 y el 0139 poseen un gran número de copias de estos genes, cuya expresión se encuentra bajo el control de genes reguladores, por ejemplo el regulador TOXR. La toxina del cólera es una compleja toxina A-B, semejante desde el punto de vista estructural y funcional en la enterotoxina termolábil y Escherichia coli. Un anillo compuesto por 5 subunidades B, idéntica de la toxina del cólera, se une a los receptores del gangliósido GMJ en una superficie de las células epiteliales intestinales. La porción activa de la subunidad A se internaliza e interacciona con proteínas G que controlan la adenilciclasa y provoca la conversión catabólica del trifosfato de adenosina en monofosfato de adenosina cíclico, lo que origina la hipersecreción de agua y electrolitos. Los pacientes que aquejados de una infección grave llegan a perder hasta 1 litro de líquido por 1 hora durante el periodo de máxima actividad de la enfermedad. Esta causada por pérdida de líquidos provocaría normalmente la eliminación de los microorganismos del aparato digestivo. No obstante, las células del Vibrio cholerae son capaces de adherirse a la capa de las células de la mucosa a través de las toxinas pili correguladas que están codificadas por el complejo génico TEP y las propiedades quimiotásicas codificadas por los genes CEP. En consecuencia, el pilus corregulado por la toxina de un elemento destacado tanto como receptor del fago portador del gen de la toxina del cólera como de la adhesión a la mucosa que tapiza el aparato digestivo. Las cepas no adherentes son incapaces de establecer una infección. En ausencia de la toxina del cólera, el Vibrio cholerae 01 aún provoca una diarrea significativa por medio de la acción de la toxina de la Sonula occludens y la enterotoxina accesoria del cólera. Como su propio nombre indica, la toxina de la Sonula occludens relaja las uniones estrechas, Sonula occludens, de la mucosa del intestino delgado, lo que incrementa la permeabilidad intestinal, mientras que la enterotoxina produce aumento de la secreción de. A diferencia de otros serotipos distintos del 01, el Vibrio cholerae 0139 posee el mismo complejo de virulencia que las cepas 01. Por consiguiente, la capacidad de las cepas 0139 para adherirse a la mucosa intestinal y sintetizar la toxina del cólera es responsable de la producción de la diarrea acuosa semejante a la del cólera. Acotando algo más acerca de la inmunidad, decimos que los pacientes que se han recuperado de la enfermedad muestran inmunidad contra una nueva infección por aproximadamente 3 años. Algunos son inmunes por menos tiempo, debido a su situación ambiental, en la que el factor más importante es la nutrición. En otras ocasiones la inmunidad es de mayor duración, particularmente cuando la persona tiene repetidas infecciones asintomáticas, que potencian la respuesta inmune y provocan mayor resistencia a las manifestaciones de la enfermedad. Esto es lo que ocurre en las zonas endémicas. Además, desde 1817 se han extendido 7 grandes pandemias a través de las rutas comerciales hacia la mayor parte de Europa, Australia y América. Pero, por motivos que se desconocen,
Esas pandemias se resolvieron y el cólera se quedó limitado en el Valle de Ganges. También persiste en el Golfo de México. El vibrio cólera se transmite principalmente por el agua potable contaminada, aunque también puede estar presente en los alimentos, y provoca casos esporádicos de enfermedades relacionadas con el marisco en Norteamérica. Existe una importante variación estacional en la mayoría de los climas, por el rápido crecimiento de los vibrios en temperaturas cálidas. El único reservorio animal conocido corresponde a los mariscos. La vacunación ha sido desde hace muchos años el ideal en la prevención de este padecimiento. Desde que se ha manifestado en forma de pandemia, el hombre ha trabajado en preparar un inmunógeno que evite los millones de muertes causadas por este mal. La administración parenteral de la vacuna fue el primer intento de inmunizar contra el cólera. Esta vacunación inmuniza solo por unos cuantos meses y la utilidad es muy limitada para algunos casos muy específicos. Actualmente se sabe que la resistencia a este padecimiento se debe a la producción del intestino de inmunoglobulina A secretoria contra la bacteria y contra la toxina. Por lo tanto, desde hace algunos años se está produciendo una vacuna de administración oral con la cual se pueda obtener dicha respuesta inmune. La primera vacuna que empezó a prepararse con estas características fue la vacuna combinada, compuesta de bacterias muertas y toxina inactivada. La inmunidad que se encontró en las personas vacunadas fue un poco mayor del 50%. La vacuna que se utiliza hoy en día está preparada con cepas atenuadas y estabilizadas de bacterias viables del vibrio cólera, de los tipos Innava e Icojima, con las cuales se ha inducido una protección de cerca del 90% que dura de 2 a 4 años, pero que está condicionada a la dosis. Una vacuna que está en estudio actualmente es un preparado por ingeniería genética que produce grandes cantidades de la fracción B de la toxina colérica y del factor de colonización. Estas se están estudiando en forma inactivada y se espera que superen la producción inducida por otras vacunas, pero no se tiene la experiencia suficiente en la fecha actual. Bien, esto es lo que podemos decir en cuanto al vibrio del cólera. Gracias por su atención.